Para mí las 4 o 5 habilidades que sí o sí tienen que estar en mi local son, primero el respeto. El respeto para mí es fundamental entre compañeros, hacia arriba, hacia abajo, el respeto. Lo segundo es la capacidad de poder escuchar, asimilar y en función de eso ir avanzando. Lo tercero, que es una palabra que está muy de moda hace muchos años, que es esto de la proactividad. Pero más allá de estar muy de moda, a mí me parece que tiene un efecto contrario. Es decir, cada vez se ve menos proactividad. Es decir, gente que, como yo siempre digo, si se te está cayendo la pared al lado, no te quedes parado mirándola, sino que vos tenés que haber hecho algo para que esa pared no se caiga. Y si se está cayendo, hace algo para que genere el menor daño posible. Me parece que eso es fundamental. Me parece fundamental la comunicación. O sea, todo tiene que ver con lo mismo. Me ha pasado, cuento de estos casos, pero también en 8 años como gastronómico y toda mi experiencia en recursos humanos, vuelvo a lo mismo. La gente que le va mejor es la gente que tiene mayores habilidades para comunicarse. Lo que no quiere decir que tengan que ser todos perfectos oradores, porque el oratorio es otro tema puntual, que es una habilidad también para momentos muy puntuales, pero que por lo menos sepan explicar lo que necesitan, sepan explicar el problema que tienen, sepan, si no comprendieron una consigna, repreguntar, que sepan justamente entender cómo se puede hablar con un compañero, con un jefe, con un subordinado, ¿no? O sea, entiendo que a los 18 años es muy difícil, pero me parece que es como importante en cualquier lugar de trabajo, ¿no? El respeto, vuelvo a lo mismo, la proactividad, la capacidad para comunicarse, el trabajo en equipo que hablábamos recién, porque yo no concibo menos en gastronomía el trabajo de manera individual. Y algo que me parece también súper importante y que va de la mano con la proactividad es la capacidad para criticar. Es decir, entro a un lugar de trabajo, entiendo los códigos de comunicación, entiendo cuáles son las líneas que yo no puedo pasar, pero eso no implica dejar de tener una visión crítica de lo que estoy haciendo, de lo que está a mi alrededor, porque eso es lo que le da el crecimiento a la persona y eso es lo que permite innovar en el lugar donde uno está trabajando, que en definitiva muchas veces esa capacidad de innovar y de criticar es la que va allanando la carrera de la persona en el propio lugar, ¿sí? O sea, qué mejor para un empleador, como digo yo, que me critiquen, que me molesten, que justamente me demanden o me digan, ¿y si esto lo hacemos así? Si esto lo cambiamos así, de hecho yo siempre digo que mi negocio tiene 8 años, yo no soy el dueño de la verdad y es una construcción de todas las personas que han pasado absolutamente por ahí. O sea, hoy hay un montón de cosas que se hacen en mi negocio que si yo te tengo que decir, esta torta la trajo fulano un día que quiso experimentar tal cosa. Esto lo ponemos acá porque una vez se le ocurrió a fulano tal cosa. Y es la construcción de eso, ¿no? Ahora, también pasó un montón de gente que no tuvo visión crítica, que le dio lo mismo. Y cuando te da lo mismo que el plato salga para un lado que para el otro, da lo mismo que salga caliente que frío, da lo mismo que... Y eso pasa en cualquier trabajo. Después le va a dar lo mismo un resultado que otro. Y no está bueno. Entonces me parece que es como importante marcarles esas cosas a los chicos porque les va a aplicar en cualquier trabajo. Todos estos chicos eran una población, digamos, con muchas falencias. Entonces, cuando, en realidad, sin haberlos conocido, o sea, cuando armo un poco el derrotero de este curso, digo, bueno, el primer día hacemos una introducción, les cuento un poco lo que vamos a ver, los motivo para que puedan tener continuidad, e inmediatamente la segunda reunión tiene que ver con la comunicación. Pero no el esquema de comunicación, emisor, receptor, o sea, lo que viene en el colegio, sino mostrándoles esto que hablábamos, ¿no? Cómo eso influye en tu vida diaria y más en el trabajo. Y de ahí inmediatamente pasamos a empezar a conocernos. Yo le digo empezar a conocernos. No podemos ir a ningún lado si no nos conocemos. O sea, ¿cómo vas a salir a buscar un trabajo si no sabes lo que querés hacer, lo que no querés hacer? Porque eso también es algo de lo que la gente se olvida. Lo que sabes hacer, lo que no sabes hacer. Y a partir de una serie de ejercicios, yo le digo planillas, pero bueno, para ellos son derroteros, introspección, es empezar a buscar en sus historias de vida qué cosas hicieron. Cuando ayudaron a un pariente, cuando ayudaron a un negocio, experiencias laborales aunque sean informales, cuánto duraron, cómo llegaron, por qué se fueron, si fue decisión de ellos, decisión de la otra parte, qué cosas creen ellos que esas experiencias les sirvieron, o sea, en qué les sirvieron, cómo estaban antes y cómo estaban después de terminar, ¿no? O sea, qué aprendieron ahí y bueno, y cómo creen que eso juega con lo que ellos quieren o no quieren hacer, ¿no? Y ahí empezamos a descubrir, ay, yo quiero ser abogado, pero ojo, porque vos me dijiste que te cuesta muchísimo hablar en público.
vos me dijiste que te cuesta muchísimo defender una idea. Ah, no me di cuenta. Bueno, entonces si vos querés ser abogado, si vos tenés la imagen del abogado, bueno, vas a tener que trabajar con esto. Bueno, ¿y cómo lo vamos a trabajar? Y así empezaron a darse cuenta y se empezaron a dar cuenta, por ejemplo, o a poner en valor todas aquellas personas que habían cuidado un hermanito menor, un sobrino, lo que implicaba eso, o un adulto mayor. La responsabilidad que implica cuidar a un adulto mayor en cuanto a los cuidados de la alimentación que hay que darle, la medicación, la higiene a veces del adulto mayor, su entretenimiento, la paciencia que hay que tener. Y ahí se empezaron, pero claro, yo tengo todo esto. Bueno, son habilidades tuyas. Tal vez para lo que vos vayas a usar o a hacer, te van a servir. Y empezar a valorar todo lo que habían hecho. Una chica me dijo, no, pero yo me dedico a dibujar, me gusta el arte. Y digo, bueno, ¿por qué nunca pensaste en un proyecto autónomo? Hoy que hay tanto en las redes sociales. Bueno, hoy está desarrollando un mini proyecto. Entonces, bueno, creo que es mucho abrir la cabeza, pero era clave eso. Que eso, en definitiva, yo se los linkeo con el perfil laboral. En definitiva, o sea, todo lo que vos mirás para adentro termina siendo, bueno, yo soy este o esta. Me gusta esto, no me gusta esto, sé hacer esto, no sé hacer esto. Quiero hacer esto, voy a tener que hacer esto en el medio para lograrlo. Me falta todo esto, esto no lo voy a tener nunca. Siempre les doy el ejemplo, en mi caso, de jugar al fútbol. Me encanta jugar al fútbol, pero soy de madera. O sea, y nunca voy a lograr jugar bien al fútbol. Sin embargo, lo pongo en el plano recreativo, no en el plano profesión. Y empezar a separar ese tipo de cuestiones. A partir de entender el perfil laboral, es empezar a entender, bueno, ¿qué trabajos voy a buscar? Porque si no, como yo le digo, es el camino de la frustración tras la frustración. O sea, si yo sé que tengo habilidades para hacer determinadas cosas, bueno, sí, cuando la necesidad aprieta, obvio que voy a salir a hacer cualquier cosa. Pero empezar a ser selectivos con lo que empiezan a buscar. Pero yo les digo, tiene más probabilidad de conseguir un trabajo aquella persona que ya se conoce, sabe lo que quiere y lleva currículum, un buen currículum, a los lugares donde quiere trabajar, que una persona que todavía no se conoce, que dice más si hago cualquier cosa y reparte 50 currículum en la avenida. Yo les puedo asegurar que tiene más chance el que hace el primer trabajo. Y lo empiezan a entender, lo empiezan a poner en el perfil. Entonces yo les muestro, bueno, ¿y ese perfil para qué sirve? Está el perfil del candidato, pero yo como empleador tengo mi perfil. Y miren, yo necesito esto, mira, qué casualidad, vos necesitas esto. Rompecabezas. Les muestro la metáfora del rompecabezas, la pieza del rompecabezas y en el contexto. Ellos son la pieza, el contexto es Villa Langostura, pero también tienen que entender eso. Donde ellos hoy están estas posibilidades, están estos rubros, están este tipo de empleadores, esto todavía no se explotó, esto sí. Vos querés hacer esto, pero esto es inviable en la villa y también tenés que entender que bueno, que si querés esto vas a tener que moverte. Y no, pero yo soy cuarta generación. Mandato familiar. Tenés que trabajarlo, pero tenés que reconocerlo primero. Yo tengo un mandato familiar muy fuerte, soy cuarta generación de tal apellido, pero yo quiero ser astronauta. Y bueno, en Villa Langostura no va a poder ser. Bueno, empezar a que vean eso. Eso desemboca en el perfil, en el aviso que voy a publicar. Entonces vos ya el aviso lo lees desde otro lugar. Lo lees desde lo que vos sos, lo que vos querés y podés hacer. Entonces ya vas a la entrevista parado de otra manera. Y ahí es cuando jugamos con esto. Preguntas tipo, si yo voy a publicar para un negocio de venta de ropa, voy a aplicar para eso. Bueno, ponete al revés en el rol del dueño. Si vos fueras el dueño, ¿qué buscas de un empleado? Y que haga esto, bueno, ¿vos lo tenés? Ay, no, esto me falta. O sea, es como el permanente contraste con la realidad, pero ellos jugando desde el otro lado. Y ahí empiezan a entender la importancia de reconocerse. Pero si vos fueras el dueño, si vos tuvieras un restaurante, si vos tuvieras un negocio de ropa, si vos fueras dueño de un hotel, si vos tuvieras una verdulería, si fueras el de la concesión del correo, lo que se te ocurra, ¿qué buscarías? Y me ha pasado de gente que es segunda generación de mucama y no quiere serlo. Y me lo ha dicho abiertamente, dice, pero yo no lo puedo hablar en mi familia, porque mi papá es albañil, mis 3 hermanos varones son albañiles, no terminaron ninguno la primaria. Mi mamá es mucama, me llevó esta temporada a trabajar, no me gustó. Mi hermana mayor tiene 3 chicos, 21 años y es mucama. Yo no quiero eso. Bueno, hay que empezar a mostrarles eso y a partir de ahí saltar. Y bueno, y terminamos ya trabajando puntualmente con carta de presentación, puntualmente con currículum y después con la entrevista, ¿no? Que es a donde ellos llegan con la mayor expectativa, donde, bueno, realmente se van a exponer a una entrevista muchas veces ellos por primera vez. Con alguien que tiene mucha experiencia en entrevistas y yo les digo, yo hago esta entrevista, pero no todas las entrevistas son como las hago yo. Entonces hacemos una entrevista
teórica, digamos, de lo que debería ser, siguiendo el orden normal y habitual, haciendo las preguntas normales y habituales, y después me voy al otro extremo. O sea, les hago una entrevista poco amable, poco contemplativa de los tiempos del otro, casi hasta mostrando desinterés, y se quedan, digo, y les va a pasar. O sea, yo conozco mucha gente que no sabe entrevistar, porque también hay que prepararlos para eso, para que se enfrenten con cualquiera de las situaciones. O sea, tienen que entender eso, que una entrevista laboral, lo que decía antes, es única y repetible. Yo entrevisto de una manera, el que está al lado mío entrevista de otro, el que está entrevista de otro. Pero ellos, si se quieren ganar el puesto, tienen que sortear la entrevista con cualquiera de ellos. Entonces, terminan el proceso después de 14, 15 reuniones, miran para atrás porque hacemos ese ejercicio y dicen, claro, ahora entiendo. Hubo gente que me dijo, mi currículum lo hice un bollo y lo tiré a la basura. Ahora me acuerdo cuando fui a una entrevista y me preguntaron tal cosa y yo trastabillé y me parece que quedé sin trabajo por eso. O sea, ellos mismos empiezan a dar cuenta de cómo fue su comportamiento en estos procesos laborales. Pero siempre marcando lo mismo, que depende de ellos, que ellos son los que tienen que exponerse, esforzarse, tienen que correr atrás de lo que quieren hacer, porque en definitiva hacer un currículum no deja de ser algo técnico. Ellos lo arman, me lo muestran, se los corrijo, está ok, sobre esa base, después lo van a hacer siempre. Ir a una entrevista, con 3, 4 o 5 entrevistas, vas ganando cancha. El tema es, bueno, justamente, no quedarse, ay, sí, hice el curso en la oficina de empleo, me enseñaron esto, y cuando tengan que ir a armar el primer currículum, se olviden de todo y lo hagan de nuevo sin interés. Les digo, lo único que muestra eso justamente es desinterés, y no hay nada peor para alguien que los va a contratar que tener enfrente a alguien que no muestre interés. Así que en definitiva, mi experiencia, digamos, como capacitador, es esa, ¿no? O sea, a partir de una población con muchísimas carencias, bueno, mostrarles todo ese camino, que entiendan por qué es importante conocerse, que eso termine en definitiva en la entrevista. O sea, cuanto mejor te conoces, mejor te va a ir en la entrevista, lo que no quiere decir que consigas el trabajo, pero por lo menos la entrevista no va a ser una situación traumática, como ellos lo ven. Y bueno, que ese proceso es así y es continuo, es dinámico, y que bueno, que todo sirve para que la próxima vez sea mejor. Y bueno, yo creo que los chicos en líneas generales se van con las herramientas internalizadas y bueno, y sabiendo que así es el mundo laboral y un poquito mejor parados, como siempre digo, para la próxima vez.